yo se los había anunciado que queríamos conversar y para tener más claridad de qué está pasando con estas olas de calor que nos están afectando. Se han anunciado también veranos muy calurosos para la zona central, pero ¿qué pasa en nuestra región de Coquimbo? ¿Cómo nos afecta también estas altas temperaturas? Recordemos que la semana pasada en Vicuña se marcaron 38 grados, una temperatura súper inusual para esta época, aunque sabemos que siempre en los valles interiores hay temperaturas un poco más distantes que en nuestra zona costera. Pero para mayor claridad, porque yo puedo estar diciendo cualquier cosa y la verdad es que no tengo muy claro, lo vamos a conversar con Tomás Caballero, meteorólogo del Centro Científico de SEASA. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido. Hola, muy bien, un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Y también a Álvaro Ayala, glaciólogo del Centro Científico SEASA. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, estimados, raro, extraño este invierno, porque generalmente sentimos, desde mi humilde punto de vista, que agosto siempre es uno de los meses más fríos. Pero la verdad es que nos hemos sorprendido y se han anunciado y dado estas alertas también con respecto a las altas temperaturas u olas de calor con las cuales hemos tenido algunos días acá en nuestra región de Coquimbo. ¿Cuáles son ahí las principales razones por qué se dan este fenómeno de olas de calor? Bueno. ¿Qué nos puede decir, Sí. Tomás? Ya, bueno, este igual fue un fenómeno bastante extremo y bueno, tratamos de explicarlo ahí un poco a medida que se fue dando y fue en principio un aire tropical que ingresó, aire más cálido que viene de la zona del Ecuador. Que ingresó en una forma que se llama dorsal, ¿ya? Y bueno, la dorsal se intensificó un poco además por la circulación que genera una baja presión, que básicamente hace que entre aire más cálido aún al centro de la dorsal, que sería esta zona de aire cálido. Entonces fue aún más fuerte de lo que debería haber sido una dorsal normal. Y además vimos en los datos de las estaciones meteorológicas en Vicuña, más que nada, que fue donde se registró la máxima temperatura, que habían indicios de viento terral, que es viento que desciende de la cordillera y al descender aumenta su terral, temperatura, claro, aumenta la temperatura y es un aire cálido. Entonces, bueno, se juntó con esta dorsal, que era aire cálido que ya estaba en la zona, y bueno, produjo estas temperaturas un tanto extremas, que fueron 38.3 grados, y fue desde que están las estaciones del SEASA la segunda temperatura más alta histórica registrada por las estaciones, que es desde 2013 en adelante. Ahora lo que vimos también, que no es tan raro, que en agosto se producen las temperaturas máximas en la zona de los valles. Ya. Entonces ya no es tan raro que tengamos temperaturas tan altas y bueno, esto ya es algo para verlo en investigación, hacer un estudio, pero más o menos lo asociamos un poco a que pueden ser producto de este paso de dorsales y de vientos terrales que se generan, que tengamos en agosto temperaturas más altas que en verano. Y eso puede volver a ocurrir más corrientemente de lo que estábamos acostumbrados. Claro, o sea, con el cambio climático en sí las temperaturas deberían aumentar en general en el mundo, entonces es más probable que esto se vea más a menudo también. Álvaro, la temporada invernal en cuanto a nieve, porque sabemos que, y ya nos hemos puesto como bien expertos nosotros aquí con el tema de la sequía, Muy escasez hídrica, de que necesitamos depósito de nieve para poder asegurar un poco de agua. ¿Cómo ha sido en cuanto a nieve esta temporada? Sí, bastante mala. Claro, bueno, ya sabemos que Las malas noticias siguen. las malas Ok. noticias siguen por ahí. Claro, como bien decías, la nieve es una especie de embalse natural de agua que tenemos en la cordillera, ¿no? La nieve se acumula ahí naturalmente en invierno y cuando llegan las altas temperaturas y necesitamos el agua acá abajo, justo viene el derretimiento y vienen los aportes a los ríos, ¿no? Y claro, cuando llegó esta ola de calor de la que estaban hablando, nos pilló con muy poca nieve, entonces el efecto ha sido más bien escaso porque simplemente porque no hay nieve, ¿no? Ha sido bastante pobre en ese sentido, pese a que hubo un evento que por ahí en las imágenes satelitales que vimos se veía que cubría la región, se ve como ese manto blanco, ¿no? Pero en espesor es bastante poco y ya con la ola de calor y los días anteriores se terminó de derretir y ahora queda solo en las partes más altas. Hay, bueno, o sea, ustedes
estudian todo el tiempo, todo el año, este tipo de cambios. ¿Cómo ha ido variando precisamente estos depósitos o la nieve que se acumula en nuestra cordillera a lo largo de los años? Porque sabemos que venimos hablando de este tipo de situación de escasez hídrica, no sé, 20 años, 30. Sí. Pero ¿cómo ha ido variando eso? Porque también no es solamente que llueva, se acumule agua en los embalses, pero también tiene que ver mucho con el tema de la nieve. ¿Cómo ha ido variando en el tiempo? Sí, está directamente relacionado. Bueno, las tendencias son un poco difíciles en la región porque todos tenemos la experiencia que en la región a veces vienen años muy lluviosos, años secos y eso va un poquito variando. Y cuando uno mira los datos a largo plazo es como un poco difícil decir, sí, mira, hay una tendencia clara a largo plazo. Pero lo que sí uno puede ver que, por ejemplo, hubo décadas más húmedas que la actual. Como los 80, por ejemplo, algunos tramos de los años 2000, de la primera década. Y los últimos 10 años han estado marcados claramente por menos precipitación, tanto aquí abajo como en las reservas de la cordillera. Uh-huh. Estamos conversando con Tomás Caballero, meteorólogo del SEASA, y Álvaro Ayala, glaciólogo del SEASA. ¿Qué pasa, Tomás, con este famoso fenómeno del Niño? Antiguamente, me recuerdo, no sé, en los años 80, 90, se decía el Niño y sabíamos que iba a llover. Teníamos la Niña y sabía que íbamos a tener muy escasa agua. Ahora no, parece que no es tan así. ¿Cuál es la característica en particular de este fenómeno del Niño? Bueno, el fenómeno del Niño ya está. O sea, ya se declaró, ya tenemos las temperaturas bastante altas en el Pacífico tropical, que es el indicador. Pero para que se produzcan las lluvias tiene que producirse una teleconexión, que es lo que se llama, que es un transporte de energía desde el Pacífico tropical hacia las costas de Chile, que es donde se generan los bloqueos o los pasos de los sistemas frontales. Y bueno, lo que pasó en todos los últimos años de la mega sequía es que se produjeron fenómenos del Niño, pero a su vez se produjeron otros fenómenos en el Pacífico que bajaron la intensidad o las consecuencias que tiene el Niño aquí en Chile. Y bueno, yendo un poquito más específico, hay una zona frente a Australia, de la zona del Pacífico, que se ha calentado más de lo normal, ha aumentado su temperatura, y esto ha generado que el anticiclón del Pacífico subtropical, que es una alta presión que se ubica aquí en las costas, que es una zona que bloquea el paso de los sistemas frontales, se intensificara. Entonces durante todo el último año esto estuvo muy fuerte y bloqueó el paso de las tormentas, entonces no llovió. Y bueno, actualmente ha disminuido un poco la intensidad de este fenómeno y bueno, lo que podríamos decir es que básicamente se tiene que producir el Niño para que llueva, pero además tienen que producirse otros fenómenos en conjunción para que este fenómeno pueda actuar bien. Lo que pasaba antes es que, claro, todos estos fenómenos funcionaban como en fase y básicamente todos hacían que lloviera. En el caso de los últimos 10 años, básicamente estaban en desfase. Unos decían que ayudaban a que se generara precipitación y otros la bloqueaban. Entonces, básicamente eso fue lo que ha producido este periodo de mega sequía. Y bueno, para este año lo que se pronosticaba, lo que se espera aún es que el Niño pueda traer más lluvias porque está bajando la intensidad de esta anomalía de temperatura frente a Australia. Bueno, la oscilación Madden-Julian también. Estamos esperando que se ponga en fase con el Niño. Y bueno, estamos esperando aún que agosto y septiembre puedan ser un poco más lluviosos. ¿Cuánto dura el periodo de estos fenómenos? Porque no es que cambio de año llega un fenómeno, de cambio del año llega el otro. ¿Cuánto dura? ¿O vamos a tener más o menos nosotros aquí en nuestra región la influencia del fenómeno del Niño? Bueno, es que todos son fenómenos que funcionan a distintas escalas. Los fenómenos del Niño básicamente pasan entre el niño y la niña, entre 2 a 3 años más o menos se demora en cambiar de fase. La oscilación de Madden-Julian, que es otra muy parecida al Niño, pero funciona a una escala mucho más acotada, o sea, son 30, 90 días que se demora en cambiar de fase. Bueno, tenemos esta anomalía de temperatura en el Pacífico frente a Australia, que también tiene oscilaciones casi de 10 años, 20 años que se demora en subir y bajar la temperatura en esa zona. Entonces, más que nada estamos trabajando a escalas muy distintas de tiempo. Y claro, de repente se ponen en fase, que es como digo, están todos ayudando a que precipite y de repente están en desfase y bloqueando. Ahora el Niño debería durar, bueno, no estamos seguros, pero podría durar un año aproximadamente y si se mantiene podría ser que el próximo invierno, ya teniendo un Niño más firme, puedan haber precipitaciones también, pero bueno, es muy difícil pronosticar a tan largo plazo. Difícil predecirlo, porque sí. de hecho Luis López estaba preguntando, consulta dentro de este mes, ¿va a llover en la cuarta región? Estamos todos, es una pregunta básica, obviamente estamos preocupados, pero no tenemos perspectiva
para el mes de agosto, que también antiguamente era un mes lluvioso para nuestra zona. Claro, o sea, la proyección, viendo cómo esperábamos el mes anterior. O sea, el mes anterior hicimos las proyecciones, claro, y se esperaba que agosto y septiembre fueran los más lluviosos porque ya más o menos íbamos a tener un niño ya establecido, pero como dije al principio, ese patrón de teleconexión, esa transferencia de energía que elimina el anticiclón y permite el paso de las tormentas, no se ha producido todavía. Entonces, por ahora, no podríamos decir que va a ser tan lluvioso. Ahora, bueno, hoy día había una precipitación, pero más que nada va a caer en la parte del Choapa, y bueno, es porque los sistemas frontales vienen desde el sur. Ya. Entonces es más probable siempre que llueva más en el sur de la región que en el norte. Es más difícil que lleguen al norte. Harto se necesita en la zona sur de nuestra región, de todas maneras. Okay. Álvaro, relacionado obviamente con tu trabajo, ser glaciólogo, aquí nosotros conocemos o tenemos noción de lo que es un glaciar, pero ¿de qué importancia tiene? ¿Qué es un glaciar? ¿Y qué importancia tiene también para nosotros que necesitamos agua o estos reservorios gigantes de agua? ¿Qué pasa en nuestra región con respecto a esto? Sí, a veces parece un poco raro decirlo, pero en la región de Coquimbo, según el último inventario nacional de glaciares, hay más de 800 glaciares. Y parece ¿En como un serio? dato sorprendente. ¿Sí? Claro. Ahora, la mayoría son glaciares rocosos. ¿Ya? ¿Qué ¿Qué significa? Un glaciar rocoso, a diferencia de uno común y corriente, digamos. El glaciar común y corriente es hielo macizo, como un glaciar típico que uno se imagina de las imágenes del sur, que llegan al mar y todo eso. Y un glaciar rocoso es una mezcla entre hielo y roca. Ya. Entonces el hielo está como entre la roca y también fluye de forma bastante más lenta que un glaciar normal, pero de forma similar. ¿Se Entonces, conserva también más, se le denomina... entre comillas, el agua ahí? Totalmente cierto, Ya. sí, son... La roca, a veces hay como unos depósitos bastante grandes sobre el hielo, entonces a veces se mantiene por muchos años más el glaciar rocoso. Tiene una dinámica mucho más lenta que un glaciar normal, ¿Y ustedes de montaña. qué estudios se realizan y por qué son relevantes también para nosotros? Ya, claro, bueno, en el laboratorio de glaciología, el equipo en el que trabajo, estamos estudiando la criósfera de la región de Coquimbo muy en particular. Y tiene tres componentes de la región. Tenemos la nieve por un lado, tenemos los glaciares rocosos y tenemos los glaciares, digamos, glaciares comunes. Que sería principalmente lo que más estudiamos aquí, en la región aquí, el glaciar tapado, que es el glaciar de montaña más grande de la región. Pero, ¿para qué se estudia? Ya, claro, los glaciares, bueno, hay muchas razones para estudiarlo, son como unos centinelas del clima, a veces les dicen, porque los cambios climáticos de largo plazo los glaciares van respondiendo a esto. Entonces, por ejemplo, cuando los glaciares van retrocediendo, te están diciendo algo sobre cómo ha cambiado el clima en los últimos años. Muy en la parte práctica también nos interesa por las reservas de agua que tienen los glaciares. Los glaciares acumulan agua de un año a otro durante varios años, varias décadas, y la liberan exactamente también en los tiempos en que se necesitan. Por ejemplo, en un año seco, cuando hay poca nieve, se agotaron las reservas de nieve y hacia el final del verano se activa el derretimiento del hielo glaciar, y eso hace una contribución también a los ríos. Tomás, me gustaría saber, porque seguramente la gente se está preguntando qué va a pasar en la temporada de verano, porque dice, si hay olas de calor, tal vez vamos a tener veranos más calurosos, y desde mi humilde, de nuevo, perspectiva, cada vez está siendo más caluroso nuestro verano, incluso en la costa. ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos para la próxima temporada estival en términos de calor u olas de calor que nos pudieran afectar? Bueno, en olas de calor es un poco más difícil, Ya. pero en temperatura sí deberían ser temperaturas más altas, y es básicamente asociado al fenómeno del Niño, porque el fenómeno del Niño no solo afecta las precipitaciones, sino que también afecta las temperaturas. Entonces, un fenómeno del Niño en general trae temperaturas en promedio más altas, y en promedio quiere decir que pueden ser temperaturas máximas más altas o temperaturas mínimas más altas, o ambas, ¿cierto? Entonces, la proyección es que si el fenómeno del Niño se mantiene, es probable que el verano sea más cálido que los veranos anteriores. ¿Ya? Pero bueno, claro, hablar de que vayan a haber muchas olas de calor es muy difícil, y también hablar de las temperaturas que podríamos alcanzar también es un poco más difícil, pero deberían estar cerca de los 35, 36 grados, que son temperaturas más o menos que se han registrado ya al menos en los valles. Estoy hablando de Vicuña, que es como lo que estuvimos estudiando últimamente, pero claro, ahora que se alcancen temperaturas
sobre los 38, 39, que fue como lo que se alcanzó ahora. Y por lo que tenemos de datos históricos es un poco raro. En verdad, en agosto es cuando tenemos las temperaturas más altas y bueno, esto en verdad es algo para investigar porque o para hacer un estudio, porque es raro. Y además sumarle a eso, porque se levantan alertas, digamos, respecto a que van a ocurrir estas olas de calor, porque la mayoría de la gente dice, bueno, ay, qué rico, un poquito más de calor, pero eso, hay afectaciones no solamente a la población, sino también a otros temas, que son, por ejemplo, la agricultura, son, digamos, tienen sus tiempos de agua, humedad, lluvia, frío, etcétera, pero vienen estas olas de calor y eso también de alguna manera nos puede impactar a nosotros. Claro. Bueno, igual ahí en la parte de cómo afecta a la zona agrícola y todo es un poco más difícil para mí. Pero no es mi área, me refiero que es bueno que se den estas alertas cuando ocurren sí, este tipo de fenómenos. claro, nosotros en cuanto ya tenemos más o menos certeza, porque nosotros hacemos el pronóstico a 5 días. Ya. Entonces ya cuando vemos que el cuarto, quinto día de pronóstico empiezan a aparecer temperaturas más altas y estas se mantienen a lo largo del pronóstico, el pronóstico todos los días va evolucionando. Por eso nosotros damos el pronóstico todos los días. Entonces, claro, nosotros damos la alerta en cuanto ya estamos más o menos seguros de que se va a producir y claro, ahí ya las precauciones tiene que tomarla cada agricultor o cada persona. Cuando ya decimos que va a haber mucho calor, claro, no salir, no exponerse al sol o tomar harta agua esos días. Claro. Pero claro, ahí nosotros tratamos de hacer lo mejor posible con lo que tenemos y tratar de disminuir los impactos. Sí. Álvaro, por último, consultarte, que puede haber posibilidades de lluvia en lo que queda de invierno en nuestra región de Coquimbo. ¿Necesariamente está aparejado con que caiga nieve? Porque mucha gente dice, va a llover, qué rico, porque se va a acumular un poco de nieve en nuestra cordillera. ¿Es necesariamente así? ¿Se da ese fenómeno? En general sí, si es una precipitación de un frente, ahí Tomás quizás me puede complementar. Si es un frente, trae lluvia en las partes bajas y en la parte alta nieva. También hay una especie de gradiente, decimos, que tiende a precipitar más en las partes altas que en las partes más bajas. En general sí, pero podrían haber algunos eventos que quizás llueve acá abajo y arriba no pasa nada. Bueno, solamente para mantener la perspectiva, estimados, o la esperanza más bien, ¿pueden todavía haber ocurrencia de lluvias durante esta temporada de invierno en nuestra región de Coquimbo? Claro, se hablaba siempre cuando se pronosticó este niño que iba a ser un invierno tardío, más que nada, entonces iba a llover casi hacia el final del invierno. Entonces esperábamos que fuera julio, agosto, hasta septiembre, posiblemente los meses donde más agua cayera. Y bueno, las esperanzas están ahí todavía, el niño está ahí, hay que esperar que se produzca todavía un poquito ahí la teleconexión de que estaba hablando. Okay. Y bueno. Conservemos las esperanzas, sí, chiquillos. Nosotros siempre estamos acá en Radio Guayacán súper atentos de todos los pronósticos que hacen ustedes allá en el SEASA y por supuesto queremos agradecerles que nos hayan venido a visitar aquí en vivo y en directo en Juntos por la Mañana. Tomás Caballero, meteorólogo del Centro Científico SEASA, muchas gracias, Tomás. Vale. Y también a Álvaro Ayala, glaciólogo del Centro Científico SEASA. Muchas gracias, Álvaro. Gracias por la invitación. También a Marcelita Zavala, muchas gracias, Marcelita. Cualquier cosita, usted sabe, conversamos para sacar estos temas que son súper importantes y es bueno nosotros también estar informados. Nosotros nos vamos a una pausa, nos pasamos un poquito, pero está bueno el tema. 11:02 y volvemos a hablar sobre los exámenes de nuestras mascotas. Ya volvemos.